La Red Liberal de América Latina, RELIAL, y Renew Europe, grupo político dentro del Parlamento Europeo, ha condenado al régimen de Nicolás Maduro por la persecución a líderes políticos opositores, al tiempo que han exhortado a defender la voz del pueblo venezolano bajo la campaña internacional "Dejen hablar a Venezuela". Esta pieza que acabamos de ver forma parte de esta campaña, y una de las voces que recién escuchábamos en este video es de Félix Maradiaga. Él es presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, fue candidato presidencial. Gracias por acompañarnos, Félix, bienvenido. Gracias por tenerme acá. Félix, el mensaje es claro: dejen hablar a Venezuela. Pero la realidad es otra. ¿Cómo hablar con acoso, persecución, encarcelamiento, con todo lo que hemos visto y tristemente con lo que pareciera está por venir? Bueno, creo que el caso de Venezuela demuestra que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la dictadura, primero de Chávez y ahora la continuidad de Maduro, que es más torpe y diría yo que incluso atroz, es que a pesar de esos esfuerzos, cuando la ciudadanía, cuando la gente tiene un deseo ardiente de libertad, no puede ser callada. La gente no ha parado de salir a las calles y María Corina Machado es el resultado no de un proyecto político individual, como ella lo recuerda siempre, sino de esa indignación acumulada, pero sobre todo de las esperanzas. Y quiero hacer una analogía con el pueblo cubano. Con más de 6 décadas, el pueblo cubano sigue saliendo a las calles. Algunos mirarán esto de una perspectiva negativa, diciendo, pero bueno, no pasa nada. Sin embargo, el mensaje de fondo es que las dictaduras jamás van a lograr callar totalmente el deseo de libertad de la gente, porque la libertad es inherente a la condición de la persona humana. No logran acallar el deseo, como señala Félix, pero de alguna manera torpedean las salidas, ¿no? Las bloquean, asfixian, aunque no logren totalmente acallarlo, pero las complican. Claro, y aquí el llamado de atención es a la comunidad internacional. De manera muy concreta, hay que señalar a Estados Unidos y a Europa, aliados de las instituciones democráticas occidentales, que han estado desde hace ya mucho tiempo demostrando, y hay que decirlo con todas sus letras, incapacidad para poder responder a estos atropellos cada vez más crecientes a la libertad. El informe de Freedom House sobre libertad en el mundo dice que son ya 18 años de deterioro de las democracias en el mundo. Una de cada 3 personas en el mundo vive en dictadura. Pero la gente tiene deseos de libertad, pero los esfuerzos que estamos viendo dentro de Venezuela, y pongo el ejemplo de Cuba o los ejemplos de Nicaragua para mencionar otros, tendrán pocos o nulos resultados si no están acompañados de una presión inequívoca real de las grandes potencias del mundo que creen en la libertad. Esa presión que refieres, ¿no ha sido constante? Fíjate, voy a hacer una analogía, como tú referías hace algunos minutos atrás. Es como un dolor espasmódico, viene y va. Es decir, no se ha sostenido esa presión en el tiempo. Ha sido indudablemente episódica, y en el caso concreto de Venezuela, creo que hay que señalar claramente lo que grandes pensadores venezolanos han dicho en décadas pasadas, que es la maldición del oro negro. Es decir, el hecho de que Venezuela tenga unos recursos petroleros tan abundantes han hecho que, frente a la situación del conflicto de Rusia con Ucrania, la situación del Medio Oriente, pues naturalmente varios países del mundo y concretamente Estados Unidos sigan tomando cálculos políticos, en mi opinión, vinculados en gran parte al petróleo. Y esto hace que se den estos bandazos, estos episodios en donde de pronto hay una sanción, de pronto se quita una sanción, y eso ha sido desastroso desde el punto de vista de los resultados reales, porque si hay un momento en la historia reciente de Venezuela en donde el pueblo venezolano ha estado
está verdaderamente cercano a una ruta de salida de la dictadura, es en este momento. María Corina logró lo que no se había logrado en momentos anteriores, que es unificar no solo a la oposición formal, sino a los grandes sentimientos del pueblo venezolano alrededor de un proyecto de cambio. Y sería verdaderamente desastroso que ese proyecto de cambio no esté acompañado de todos los mecanismos de presión internacional, porque si no es con este proyecto, difícilmente podremos encontrar otra alternativa. Félix, pero es justo allí, es decir, en esos momentos, como usted señala, en que los regímenes se vuelven más intransigentes, más crueles, en esta época electoral se amenaza su permanencia en el poder. Y eso explica las arremetidas que vemos. Usted lo vivió en Nicaragua, hoy está en el exilio. Sí, pero la diferencia entre Venezuela y Nicaragua, aunque mucha gente hace comparaciones, son sustanciales. En Nicaragua, Ortega no permitió que se hiciera una primaria. Para quienes no conocen el caso nicaragüense, lo explico en pocos segundos. Se firmó un acuerdo de elecciones primarias. Yo fui uno de los precandidatos que firmó ese acuerdo, y Ortega, antes de que se llevara a cabo el proceso de elección interna, que permitía, según la legislación nicaragüense, hasta el 2 de agosto, el 8 de junio arrestó o inició el arresto a los precandidatos. En el caso de Venezuela, no se pudo frustrar la decisión de la oposición de tener una candidatura unificada. Pero además de eso, en el caso de Nicaragua, desde hace muchos años está imposibilitado por todos los medios la movilización de la población. No hay mecanismo. Mucha gente se refiere a Nicaragua como una especie de Corea del Norte. En Venezuela todavía hay, por distintas razones, no nos corresponde ser analistas intelectuales en este momento, pero objetivamente hay un pueblo en las calles que con mucha valentía y con mucha dificultad se pronuncia. El factor diferenciador son los cálculos geopolíticos que hay hacia Venezuela. Y esos cálculos geopolíticos deberían poner sobre la mesa, en primer lugar, las obligaciones del Acuerdo de Barbados. Deberían poner en primer lugar los compromisos que el régimen ya había tomado, desde conversaciones que se habían tomado muchos años antes en Noruega, que se habían tomado en México, que se han tomado en Barbados. O sea, hay rutas de presión que no se han estado aplicando con la suficiente fortaleza. Félix, ¿se dejó sorprender Nicolás Maduro por las elecciones primarias? ¿Nunca quizás llegó a pensar que el resultado fuese a ser el que se obtuvo o el que produjo esa elección primaria de la oposición? Evidentemente, yo creo que fue un error de cálculo muy grande. Definitivamente Maduro no se imaginó esto, y creo de que muchas otras personas tampoco suponían una candidatura primaria de estas magnitudes. Esto es inédito en la historia política reciente de América Latina. Es básicamente un mandato unánime hacia María Corina. Yo creo que Maduro apostó al viejo manual de la división de la oposición, apostó al viejo manual dictatorial de colaboradores del régimen como falsos opositores que podían tener algún porcentaje mínimo que permitiera tergiversar resultados, etcétera. Y el cálculo le salió malo. Y ahora, precisamente porque el cálculo le salió malo, está aplicando el manual de Ortega, que es básicamente encarcelar a los comandos electorales, llegar a un punto en el cual no va a ser posible tener elecciones mínimamente competitivas. El manual de Ortega. El manual de Daniel Ortega. En el centro de todo esto permanece un debate, Félix, y es el debate que tiene que ver con las sanciones. Si Estados Unidos las restituye, si funcionan, si no funcionan. Le pregunto a Félix Maradiaga, ¿funcionan las sanciones? Mira, la respuesta es sí y no, porque las sanciones en primer lugar no son una bala de plata para cambiar regímenes, pero sí funcionan cuando están acompañadas de una estrategia enfocada en varios puntos. El más importante es que sean parte de una secuencia de acciones coherentes en política exterior. En segundo lugar, cuando están enfocadas en generar cambios de comportamientos que sean medibles
y que generen ventanas de oportunidad para democratizar. Y en tercer lugar, cuando estén enfocadas en aquellos puntos en donde más le duele a la dictadura. Creo que en el caso de Venezuela hemos visto de que, sobre todo en los últimos años, en los últimos 3 años, ha habido una falta de coherencia y una falta de estrategia. Aquí en Washington, ciudad en la que yo me encuentro, te debo decir de que a puertas cerradas y en los pasillos de las grandes instituciones tomadoras de decisiones que uno logra de alguna forma escuchar, hay incertidumbre, hay confusión de los mismos tomadores de decisión con respecto a Venezuela. El caso de Venezuela ha sido muy complejo, pero sin ánimos a ser absolutamente una crítica que no esté fundamentada. Me baso sobre lo que veo y sobre lo que está demostrado. No hay estrategia clara para Venezuela. Y eso le va a pasar factura a un pueblo que ha sido valiente y a un proyecto político que no es el proyecto de María Corina, es el proyecto de la libertad. Claro. No podemos permitir que esto suceda, y yo creo de que esta va a ser la medida del futuro de Venezuela o la gran pérdida de una oportunidad si no se toman las acciones. Lo tendremos que ver en los próximos días. Que serán absolutamente determinantes. Félix, terminemos por donde comenzamos. ¿Hay que dejar hablar a Venezuela? Venezuela tiene que tener voz y debe ser el mismo pueblo de Venezuela, soberano, su ciudadanía, la que determine su propio futuro. Eso es lo que se persigue con unas elecciones claras, transparentes, con garantías. Que Venezuela tenga voz y que pueda decidir su futuro a través del voto. Quiero agradecer estos minutos a Félix Maradiaga, ex candidato presidencial nicaragüense, ex cancelado político, hoy desterrado. Félix, gracias por acompañarnos. Gracias a ti.